Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Hoy acabamos de firmar con la Diputación Provincial de Cáceres y con la Diputación Provincial de Badajoz sendos convenios de cooperación interadministrativos en materia de infraestructura eléctrica municipal. Este es el motivo de que hoy precisamente me acompañen la presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Me gustaría agradecer a ambos su presencia y, desde luego, señalar la buena disposición que hemos encontrado con las dos instituciones para suscribir los convenios de cooperación que he comentado y que permitirán subvencionar y ejecutar durante las anualidades 2019 y 2020 obras en los municipios y entidades locales de Extremadura por una inversión total de 3.250.000 euros y donde la aportación de las tres administraciones que hoy nos reunimos será del 90%, concretamente 2.925.000 euros, siendo la correspondiente a los municipios y entidades locales que resulten beneficiarias de esta línea de ayudas del restante 10%, concretamente 325.000 euros. Como digo, las aportaciones se materializarán tras la firma de estos dos convenios interadministrativos y que permitirán dotar de ayudas a una inversión total para los municipios y entidades locales de cada provincia de justamente la mitad, 1.625.000 euros, de los cuales la aportación de la Junta de Extremadura es de 650.000, es decir, el 40%, la aportación de la Diputación correspondiente de 812.000 y el resto, como digo, 162.500 por el municipio o entidad local beneficiaria. Las obras quedan acogidas a estos convenios y se regularán bajo el régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con su base reguladora, el Decreto 180/2016. Las entidades locales que podrán participar en las convocatorias a realizar y, por tanto, beneficiarse de los convenios que hoy se suscriben son los municipios y entidades locales menores de la comunidad autónoma, con una población de menor de 20.000 habitantes, que disponen de un plazo de 2 meses para presentar las solicitudes desde el momento en el que la convocatoria se publique en el Diario Oficial de Extremadura. Las infraestructuras eléctricas, las actuaciones que se podrán solicitar serán, por orden de preferencia y puntuación, básicamente las siguientes: la reforma o adecuación de instalaciones existentes a la reglamentación de aplicación, evitando de esta forma situaciones que puedan resultar peligrosas o de riesgo; la ejecución de la infraestructura eléctrica para polígonos industriales y residenciales, siempre que estos sean promovidos y en suelo propiedad de las entidades locales solicitantes; y también nuevas o bien reformas de instalaciones eléctricas en dependencias municipales que permitan a las entidades locales prestar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos municipales. Las actuaciones a subvencionar de las indicadas serán aquellas instalaciones con una inversión de entre 10.000 y 100.000 euros. Me gustaría recordar que esta línea de ayudas no contempla como subvencionables las instalaciones destinadas a alumbrado público ornamental o decorativo, ni tampoco las de eficiencia energética, para las que en la Junta de Extremadura tenemos otras líneas específicas. Me gustaría destacar también que con los convenios que hoy se firman, que se acaban de firmar, tanto la Junta de Extremadura como las diputaciones provinciales han incrementado en un 30% sus aportaciones con respecto a los últimos convenios firmados para la justo anterior convocatoria de esta misma línea de ayuda. Hablo de la convocatoria correspondiente a las anualidades 2017 y 2018 y, por tanto, con ello, con este incremento sustancial,
lo que pretendemos es llegar a un número mayor de entidades locales solicitantes, porque, sobre todo, la verdad es que esta línea tiene muchísimo éxito y hemos visto cómo convocatoria tras convocatoria el número de solicitudes y el interés ha ido incrementándose. Con todo ello, los municipios, con este tipo de actuaciones, los municipios no solo van a poder mejorar la prestación de los servicios que hacen a los ciudadanos, sino también contribuir a la generación de empleo en sus respectivas localidades, porque las empresas instaladoras, que son las que llevan a cabo este tipo de obras, pues suelen ser de la misma zona o de entornos limítrofes. Además, contribuimos a mejorar los servicios públicos de nuestros pueblos y también a dinamizar nuestro medio rural, haciendo frente al desafío demográfico y territorial, que es una de las políticas transversales prioritarias con las que todas las administraciones extremeñas estamos comprometidos y, desde luego, que ya forma parte de nuestra agenda pública. Termino muy brevemente, de la misma manera que empecé, agradeciendo encarecidamente a las diputaciones provinciales su contribución en este programa de subvenciones de la Junta de Extremadura para el desarrollo de actuaciones en infraestructura eléctrica municipal. Yo creo que este convenio de cooperación es un referente de cómo distintas administraciones públicas pueden unir sus esfuerzos con un propósito común: mejorar la vida de los extremeños y contribuir al desarrollo urbano e industrial de los pequeños municipios de nuestra región. Nada más, y me gustaría dar la palabra a los presidentes de las diputaciones provinciales. Charo, si te parece. Buenos días, gracias, consejera. Este es un convenio más de los que hemos firmado durante esta legislatura, donde se pone en valor lo que es la coordinación de todas las administraciones, las diputaciones y la Junta de Extremadura, pues para seguir velando y por dar servicio lo que es a la ciudadanía extremeña. Así que cuando hay entendimiento y hay coordinación, yo creo que todos y todas salimos ganando. Yo resumiría este convenio, y lo ha definido y lo ha explicado muy bien la consejera, con 4 palabras. Lo definiría con la palabra empleo, porque estas infraestructuras, lo que son eléctricas, que estarán en nuestros municipios y entidades locales menores, generará empleo en las empresas eléctricas, generará empleo en esas obras que se desarrollarán en los polígonos industriales, que es importante para nuestros municipios, también de futuro, porque cuando hablamos de desarrollo urbanístico, también nuestros pueblos estamos hablando de cómo ese urbanismo también va diciendo por dónde se deben de desarrollar nuestros municipios, y muchas infraestructuras eléctricas también irán para ese desarrollo urbanístico. De seguridad, porque hay muchas instalaciones de estas en nuestros municipios que tienen que estar un poco también haciendo y contemplando lo que es la normativa eléctrica, que en algunos casos no lo hacen. Entonces, seguridad también para la ciudadanía y lo que son servicios para la población, porque también muchas de estas infraestructuras eléctricas van a lo que son edificios municipales, que son casas de la cultura, pueden ser ayuntamientos, pueden ser edificios de todo tipo, que también pues generan esos servicios imprescindibles para mantener lo que es a la población en nuestros municipios. Entonces, es un convenio que cumple con todas esas directrices que siempre hemos velado las administraciones que aquí nos hemos sentado, y es verdad, como ha dicho la consejera, que no va dirigido al alumbrado público, no va dirigido a eficiencia energética, pero para eso también tenemos otras convocatorias y otros planes dentro de nuestras diputaciones. La Diputación de Cáceres también los tiene, y también el Instituto, el IDAE, con la Agencia de Energía, pues hemos hecho con eficiencia energética, y también en esto le agradezco a la consejera pues todo ese trabajo que hemos realizado durante estos 4 años, y nuestros municipios tienen proyectos de todo este tipo. Así que la verdad que es un convenio más, como al principio he dicho, que firmamos, que los ayuntamientos podrán invertir. La Diputación de Cáceres aporta 812.000 euros en estos 2 años, y que pues a partir que firmemos este convenio, como ya lo hemos hecho
en esta mañana se podrán abrir esas convocatorias para que los ayuntamientos puedan optar a ellas. Así que gracias a la consejera y yo creo que felicitarnos las tres administraciones, Diputación de Badajoz, con Miguel Ángel, con la consejera y la Diputación de Cáceres, de que hemos dado un paso importante más por nuestros ayuntamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Muy brevemente, pues yo creo que ya se ha expuesto prácticamente la totalidad de lo que significa la firma de este convenio. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el reforzamiento de la cadena del mundo rural es, en definitiva, contemplar el equilibrio entre los pueblos. Cada pueblo representa un eslabón. De forma separada difícilmente podría llegar a tener esperanza y futuro. De forma unida se refuerzan todos y cada uno de ellos y permite un mayor equilibrio y además permite una mayor esperanza. Decía Charo que este tipo de convenios, que tiene que ver con las infraestructuras eléctricas rurales, había servido efectivamente para desarrollar polígonos, para desarrollar actuaciones urbanísticas, para mejorar las dependencias municipales, sea en la casa consistorial u otras, y eso nos ha hecho ver que efectivamente la convocatoria anterior pues quedó mucha gente pendiente de poder recibir apoyo. Y es por eso por lo que desde las Diputaciones también hemos hecho un esfuerzo extra, aportando el 50% en cada una de nuestras provincias de lo que representa la convocatoria, con ese número global de 812.000 euros. Fueron 25 ayuntamientos los que se beneficiaron en la anterior convocatoria. Esperemos que ahora puedan ser algunos más y yo creo que en definitiva lo que se pretende no es otra cosa que podamos echarle una mano a los ayuntamientos en cuestiones que tienen tanto valor y tanta importancia como el desarrollo industrial, como el desarrollo urbano. Industrial y urbano hacen que los pueblos puedan crecer y que también los edificios que están para prestar servicio al ciudadano pues tengan unas instalaciones seguras y dignas. Así que enhorabuena, consejera, por aunar esfuerzos para lograr este convenio y en ese sentido yo creo que esto es un convenio más, como bien decía Charo, pero no por ser uno más es menos importante. Yo creo que la conjunción de todo ha hecho pues que sea la legislatura, sin lugar a dudas, de la cooperación. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta. Buenos días, consejera. Yo quería preguntarle sobre otro tema. El martes pasado recibió la visita de Greenpeace, que les expuso sus datos sobre lo que sería el plan de desmantelamiento de la nuclear de Almaraz, unos 23.000 puestos de trabajo durante una década o más. Las competencias son del Consejo Superior Nuclear de Energía y también del Ministerio, o sea que la Junta ahí poco tendría que decir, y también de las propietarias, pero Greenpeace sí que le instó a la Junta a activar ese plan de empleo para la zona y también para reducir los tramos, los años, para también impulsar las energías renovables en la zona. ¿Qué tiene que decir a estas propuestas? Bueno, efectivamente celebramos una reunión el pasado martes y lo primero que tengo que decir es que ese encuentro se celebró en un clima de absoluta cordialidad, en el que efectivamente las representantes de Greenpeace nos trasladaron pues su visión del futuro de la situación de Almaraz. Efectivamente lo has comentado tú en tu exposición. Hay una solicitud por parte de las propietarias de Almaraz para ampliar el funcionamiento hasta el 27-28. Esa autorización corresponde otorgarla al Ministerio competente en materia de energía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, estamos en el comienzo de esa tramitación administrativa.
A mí me gustaría recordar que efectivamente la competencia para el otorgamiento de esta autorización es del Ministerio, como digo, pero también tengo que reseñar la importancia de que el futuro del parque nuclear español, no solamente de Almaraz, sino el futuro del parque nuclear español está de alguna forma previsto en ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuyo borrador se remitió a Bruselas el pasado mes de febrero con un planteamiento muy claro. Y también tengo que recordar que ese borrador de Plan Nacional forma parte de un marco mucho más amplio del que forman parte dos documentos más, que es un proyecto de ley de cambio climático y transición energética y de una estrategia de transición justa. Este tercer documento no es baladí, es un planteamiento muy claro de cómo el Ministerio está planificando el futuro del parque nuclear dentro del sistema eléctrico nacional de una manera en la que no se deje a nadie atrás y sobre el que tendremos que decir mucho en los próximos meses y en los próximos años. Es cierto que por parte de Greenpeace el planteamiento de salida del parque nuclear es anterior a lo que refleja ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero yo en esto tengo que replicar lo que en su día, el pasado martes, les trasladé a Greenpeace y lo que viene trasladando y manifestando el propio presidente de la Junta de Extremadura sobre este aspecto. Y es que necesitábamos un margen de tiempo razonable para trabajar en esas alternativas para la comarca de Campo Arañuelo y en general para la región, ¿no? Ante una salida del funcionamiento del parque nuclear español, incluido Almaraz. Por tanto, de la misma manera en que ellos trasladaron esas oportunidades en el momento en que se produzca esa parada de Almaraz, y que no negamos, porque efectivamente el proceso de desmantelamiento y de almacenamiento de residuos, que es en los que ellos argumentan esa creación de empleo, además de la creación de energía renovable, pues se producirá sin ninguna duda. Pero insisto en que nosotros, el argumento y la posición de la Junta de Extremadura y del presidente de la Junta de Extremadura en esta materia era que necesitábamos un tiempo razonable, tiempo que ya de alguna manera se ha consolidado en esa solicitud, se ha interiorizado por parte de las empresas titulares de Almaraz con esa solicitud a horizonte pues prácticamente 2028 para Almaraz, y por tanto entendemos que es un tiempo razonable para que desde todas las administraciones, especialmente desde la Administración central, pues se trabaje en esa estrategia de transición justa, insisto, para no dejar nadie atrás, y se trabaje en esas alternativas que, como bien ha dicho el presidente de la Junta, tendrán mucho que ver con la energía, pero también con los desarrollos industriales en la comarca.